Bueno, buenas tardes mis estimados estudiantes. Con esto damos inicio entonces a nuestra tercera parte de regresión univariada. Y nótese que ya le añadimos otro nombrecito acá que es multivariada. Entonces vamos a ver en nuestros objetivos de hoy cómo a partir de los procedimientos que ya hemos seguido para la regresión univariada, vamos a extrapolar este conocimiento para eh, lograr una regresión de varias variables. Entonces, después de eso vamos a ver cómo introducimos el preprocesamiento de las características. Lo que esto quiere decir es básicamente cómo hacemos para cambiar nuestras características de tal manera que el proceso iterativo que nosotros tenemos, por ejemplo, para nosotros el algoritmo de descenso del gradiente, converja un poco más rápido. Y también cómo hacemos para que esas características sean tenidas en cuenta siempre. Vamos a ver que hay un problema con las características y es que si hay características cuyo rango de valores se encuentra muy pequeño o es muy pequeño con respecto a otras, esas puede que ni siquiera se tengan en cuenta, ya que nuestro modelo pues, las puede llegar a confundir con ruido. Entonces vamos a aprender a preprocesar esas características y también al final a cómo iterar de manera más fácil ese parámetro alfa que nosotros tenemos. Por ahora yo he sido un poco esquivo al contestarles, bueno, ¿y cuál es el mejor alfa? Y lo he hecho queriendo ya que pues tampoco yo sé, les he dicho yo a ustedes que el alfa depende de las mismas características o el mismo espacio de solución, pero eso no significa que no existan técnicas en las cuales ustedes puedan acelerar un poquito la búsqueda de un alfa, de pronto no óptimo, pero sí bueno para solucionar su problema en el tiempo que ustedes tienen presupuestado solucionar su problema, ¿no? Entonces, si vemos que el alfa es muy pequeño, ¿cómo hacemos para subirlo de manera inteligente, de tal manera que converja más rápido? Y si el alfa es muy grande, ¿cómo hacemos para bajarlo también de manera muy inteligente, que no lo bajemos más de lo que sea debido? Y pues ya no solo no converja, sino no diverja, sino que también se vuelva lento el algoritmo. Entonces, si lo bajamos mucho, puede que se vuelva lento, tenemos que bajarlo en pasos, vamos a ver, que sigan ciertas reglas. Entonces, empecemos replanteando. La hipótesis que habíamos tomado hasta el momento de cómo se comportaban nuestros datos era una hipótesis lineal, básicamente porque teníamos una característica y una etiqueta donde esto lo llamábamos X y esto de aquí lo llamábamos Y. Y cada uno de estos era X, la medición 1, la medición 2, la 3, etcétera. Y la correspondiente etiqueta 1, 2 y 3, etcétera. Entonces aquí tenemos nuestras X, aquí tenemos nuestras y asumíamos que se relacionaban a partir de una ecuación de este estilo, donde teta 0, si lo graficábamos, era el corte de esa hipótesis por el eje y teta 1 era la pendiente. Ampliando un poquito el concepto, noten ustedes que esta aquí es la ecuación de un plano de m dimensiones para el cual x0 va a existir, solo que pues, va a ser igual a 1. Es normal tomarlo como 1. Simplemente por notación para nosotros es mucho más fácil representar el problema de esa manera. Primero, y segundo, pues este x0 va a representar lo mismo que representaba acá. El de c, por así decirlo, cuando x vale 0, pues ¿cuánto vale y? Y va a valer ese x0. Entonces, sin importar cómo sea el plano que nosotros estamos tomando, cuando el resto de parámetros valen ceros, ese resto de x valen ceros, esos van a estar multiplicados por los parámetros teta 1, teta 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues la respuesta va a ser esta. O sea, ese siempre lo vamos a necesitar solamente para darle ese sesgo, ese bias en inglés, a los datos cuando el resto de valores de entrada son iguales a 0. Entonces es totalmente necesario. Si solamente tengo dos, por ejemplo, de estas dimensiones, entonces esto representaría un plano.
usualmente lo graficamos así, y pues los parámetros de estos planos serían las pendientes en las dos dimensiones, x1 y x2, y el corte con el eje y cuando vale 0, que estaría dado por este x0. Si tenemos más de estos, pues simplemente serían hiperplanos, ya no puedo graficarlos. Eso sí les toca a ustedes imaginarse cómo serían en m dimensiones. Pero vean ustedes que la ecuación es prácticamente la misma. La ecuación son parámetros, tetas, multiplicados por las entradas. Acuérdense que x0 es igual a 1 siempre, multiplicado por las entradas que para nosotros serían características. Entonces, en nuestro problema, esta solución se vería algo así como esto. Ustedes tomarían entonces muchos datos o características del problema, x1, x2, x3, xn, por ejemplo, x1, x2, x3, etcétera, 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 xm, y cada uno de estos datos buscaría explicar una etiqueta, donde esta etiqueta sería una y. Este modelo es bastante común, ¿no? Es más, el que es poco común sería este, ya que ustedes tienen que una variable de salida puede depender de muchas otras de entrada, ¿no? Por ejemplo, el valor del dólar, pues no solamente depende de precio de petróleo, también depende de un pocotón de variables más. Claro que ese modelo no es del todo lineal, pero ya vamos a ver que este mismo modelo me sirve por lo menos para intervalos pequeños. Entonces, yo tomaría o haría mi problema que mi experimentación tomaría los distintos valores con los cuales yo busco explicar mi etiqueta, a eso los voy a llamar características, y mi etiqueta como tal sería esta, o la salida de ese sistema a estas características sería mi etiqueta, y la hipótesis que vamos a tomar por ahora es una hipótesis de que todo eso se me comporta de manera lineal, donde estas de acá, estos tetas, teta 1 en adelante hasta teta m, darían las pendientes en cada una de las dimensiones que buscarían explicar nuestra etiqueta y. O sea, aquí tendremos que esto al final es igual a y. Ahora, nuestro problema de minimización, antes buscábamos minimizar una función de costo, solamente tendríamos dos parámetros, corte con eje 0 y pendiente. Ahorita pues vamos a tener m más 1 parámetros, el corte con eje 0 que siempre va a estar y la pendiente de cada de cada una de las dimensiones. Entonces aquí tenemos m más 1 parámetros, aquí teníamos dos parámetros pues porque era lineal de solamente una dimensión, por así decirlo, en x. Nuestra ecuación, van a ver ustedes que no cambió en esencia, sigue siendo la misma, lo único que cambiamos es, si son detallistas, aquí pusimos una negrilla y aquí pusimos una negrilla. Entonces ya vamos a ver por qué. Antes teníamos que hallar el mínimo en teta 0 y teta 1, pues ahora también tenemos que hallar el mínimo, solo que el mínimo va a estar para m más 1 parámetros. Tenemos que iterar sobre m más 1 parámetros hasta que hallemos una solución. La primera solución de esto es, volvamos a hacerlo por fuerza bruta. Hallemos este h para nuestros distintos parámetros ya fijos. De eso le reemplazamos una x, donde esta x es la medición, una de estas de acá. Entonces tomamos todas estas, lo restamos con una de salida, entonces con esta de acá, después vamos haciendo la suma, hacemos eso para todos. Vamos sumando y hallamos entonces los valores de nuestros parámetros θ para los cuales se minimiza todo esto. Obviamente no se va a hacer a fuerza bruta, no tendría mucho sentido, ya que si para este caso nomás fue computacionalmente pesado, se demoró esa solución unos cuantos minutos para algunos, unos cuantos de pronto decenas de segundos, igual así no se hace en la práctica. Vamos a plantear otra vez nuestro algoritmo de descenso al gradiente para
el caso de multivariado y miramos entonces cómo va a cambiar nuestro algoritmo por el hecho de que ahora tenemos que trabajar con varios parámetros más. Bueno, entonces, antes de eso, vamos a mirar entonces algo de notación, como vamos a tomar nuestros problemas de aquí en adelante. Y sería algo así como lo siguiente. Primero, si tenemos acá una X y lo notamos de manera vectorial, ese X va a estar dado por un X0, X1, X2, puntos suspensivos, hasta XM. La dimensión de esto sería M más 1 por 1, M más 1 filas por una columna. Y notamos que esto de acá pertenece a R de M más 1. De M más 1, exacto, de M más 1 dimensión. Podemos hacer lo mismo con nuestro vector de parámetros. Entonces tenemos un vector de parámetros θ. Ese vector de parámetros θ lo podemos denotar de manera matricial, bueno, vectorial, en este caso como un θ0, θ1, θ2, etcétera, 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 hasta un θm. E igualmente esto sería de dimensión m más 1 por 1. Y esto pertenece también a R m más 1. A tener en cuenta, habíamos dicho que este señor de acá siempre va a ser igual a 1, simplemente por convención y porque es más fácil para nosotros anotarlo de esa manera. Este de acá va a corresponder entonces a nuestro DC, por así decirlo, o nuestro punto de corte cuando el resto de X son iguales a 0. Ya con esto, si miramos de nuestra presentación, yo puedo escribir, voy a borrar todo, aquí. Yo puedo escribir esta expresión que tenemos acá, este h, si ustedes notan, no es más que una suma de θ0 por x0 más θ1 por x1. Definitivamente yo lo puedo escribir como un producto de dos vectores, ¿no? Entonces, la forma fácil de escribir este h, si nosotros decimos que h de θ, este sería en negrita, de x, también en negrita, es igual a pues este traspuesto por este. Ya vamos a ver por qué. Entonces sería θ0, θ1, θ2, puntos suspensivos, θm. Esta aquí será una matriz de 1 por m más 1. Y lo multiplicamos por un vector de m más 1 por 1 para que tenga sentido y que nuestro resultado nos dé 1 por 1. Sería la ecuación que necesitamos de x0, x1, puntos suspensivos, xm. Y eso tendría dimensión m más 1, por 1. Eso. Puesto de manera mucho más sencilla, esto es lo mismo que decir θ traspuesto, el vector θ traspuesto por x. Esto lo vamos a ver un pocotón de veces de aquí en adelante, pero pues es otra manera de poner nuestra hipótesis. Para el caso de una sola dimensión, pues será θ0 por x0 que vale 1, más θ1 por x1 que vale pues x1. Este sí ya no vale 1. Este es el que siempre vale 1 para nuestro caso. X0 vale 1, que es el que va multiplicando a θ0, y x1, pues es x1 y es el que va multiplicando a θ1. Si tenemos más dimensiones, pues hacemos exactamente lo mismo hasta las m dimensiones que tengamos nosotros en nuestro problema. Anótenla por ahí, va a ser una expresión que vamos a utilizar muchísimo y siempre la vamos a denotar de esta manera. θ traspuesto, por el hecho de que los vectores es más normal definirlos como vectores columna, θ traspuesto por x. El resultado de esto, si ustedes notan, siempre son las dimensiones externas. ¿Ah? Va a ser de 1 por 1. Bueno,
Entonces sigamos entonces con esta presentación. También haciendo lo mismo con nuestro algoritmo del descenso del gradiente. Entonces antes teníamos que minimizar nuestra función de costo de 2 parámetros, ahora tenemos que minimizar nuestra función de costo de m más 1 parámetros. Antes nosotros repetíamos hasta que encontráramos la convergencia, entonces tomábamos teta sub j k'ísimo más 1, o sea, del siguiente paso, igual al teta del paso actual, menos alfa veces el gradiente en el parámetro o el gradiente con respecto al parámetro que nosotros queremos optimizar. Noten ustedes que yo ya les había dado la expresión generalizada y de pronto no se dieron cuenta, pero este teta puede ser cualquiera. Esto no cambió, sigue siendo igual. Lo único que cambió es pues que nuestra función j ya no depende solamente de dos parámetros, sino j en la práctica pues depende del vector teta, ¿no? Así que lo podemos dejar descrito de esta manera, que j dependa de un vector de parámetros y vamos a hacer entonces la derivada con respecto a cada uno de estos teta y ya. Noten ustedes que esto de aquí permaneció exactamente igual, no cambió. La notación de esto entonces sería, por favor este es el momento para que ustedes en unos segundos pausen el video y hallen entonces teta mésimo de la siguiente iteración, k más 1, será igual a qué. Entonces pausen el video por favor y continúen aquí con su expresión. Entonces resuelvan ustedes mismos. Ya cuando tengan esta expresión, entonces ustedes me dicen esto es igual a tal cosa, que si ustedes ven es solamente cambiar esto por una m y cambiar esto por una m y ya. Entonces ahora lo que quiero que hagan es resolver esta derivada. Les pongo aquí la expresión. La derivada, como ven ustedes, es bastante fácil. Si quieren, para que hagan el caso generalizado, pongan aquí un x0 de una vez. Y les va a quedar entonces, cuando ustedes derivan, esto sería, este 2 pasaría aquí a multiplicar, se va con este 2 de acá y estaría que tenemos aquí la derivada interna, donde la derivada interna sería la de esta. Y si ustedes ven, el resto de aquí no dependen de teta diferente de 0, solamente me interesa teta 0, entonces aquí tendría multiplicando un x0, aquí tendría multiplicando un x1, un x2, etc. Entonces, por favor, pausen el video ya, háganla y continuamos. Listo, entonces verán ustedes que llegamos prácticamente a la misma expresión que teníamos antes, donde esto es lo que teníamos antes, aquí va un 1, ¿sí? Porque este 1 es igual a x0 de yésimo, ¿sí? Y aquí vienen consideraciones, entonces estas dos era el caso univariado, y todas estas de acá es el caso multivariado. Pero noten ustedes que esta es igual a esta, solo que con la siguiente muestra, y esta es igual a esta, solo que con la enésima muestra. O sea, ustedes en el caso anterior tomaban muchas X, características X, tomaban muchas etiquetas Y, con estas Y, con cada una de estas Y, entonces esta aquí sería y sub 1, y sub 2, esta aquí sería x sub 1, perdón, super 2, super 1. Entonces, estas x son estas de acá, ¿sí? Y estas y son con las que están restando, son estas de acá. Solo que pues son muchas, ¿no? Por eso están haciendo la sumatoria. Y después dividen entre la cantidad de estas que tienen, que al final ustedes van a tener x en enésimo y y enésimo. Entonces vuelven a hacer otra vez la expresión. Ahora lo único que hicimos fue añadir otra columna aquí en nuestras características, donde sería el x2. Entonces volvemos a hacer lo mismo solo que con esta. Y si tenemos más columnas, pues hacemos lo mismo con la columna mésima. Noten ustedes que ya tenemos esta expresión que fue la que codificamos en nuestra clase anterior. Entonces no es sino copiar y pegar, solo que ya no lo vamos a hacer con nuestra etiqueta, con nuestra característica X, sino lo vamos a hacer con todas las demás, con cada una de las columnas que nosotros hayamos hecho de nuestra característica. Así que implementar esto es bastante fácil ya para ustedes, pues porque ya lo tienen para esta. Solo es hacer lo mismo, pero con las demás columnas, con X2, con X3, con X4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para este momento, ya saben ustedes cómo resolver
nuestra minimización para el caso multivariado utilizando el algoritmo del descenso del gradiente, porque pues ya lo hicimos para una, solo sería hacer lo mismo para el resto de dimensiones y ya. Les recuerdo entonces que con esto nosotros podemos, a partir de un teta inicial, llegar a tetas mejores de manera recursiva, y simplemente lo que debemos hacer ahora es hallar un buen alfa. Nótense que el alfa para todos es exactamente el mismo. Este alfa de aquí no cambia. Vamos a ver que eso es una buena idea, por lo menos desde el punto de vista algorítmico y también desde el punto de vista del pobre que va a implementar el algoritmo del descenso del gradiente, y también para la selección de parámetros, ya que si de por sí tener un solo alfa puede llegar a ser un poquito complicado, porque pues no sé qué valor darle a uno. Imagínense ustedes si tuviéramos varios, ¿no? Pero bueno, eso ya, la otra costal, ya vamos a hablar sobre esto. Entonces lo que sigue es preprocesamiento de nuestras características. Supongamos que ya tenemos resuelta la regresión lineal. El caso ideal entonces sería que ustedes tengan una gráfica de tetas. Ya les muestro acá. Tengo mi teta 0 y mi teta 1. Y que en su función, o sea que J se ve algo así como esto. Esto de aquí sería pues esos cortes sobre J, y aquí estaría el mínimo en toda la mitad. Y pues digamos que ustedes empezaron aquí, esta gráfica ya se las había mostrado, entonces a partir del algoritmo del descenso del gradiente, entonces ustedes pueden hallar hacia allá la dirección de este gradiente negativo en una dirección, gradiente negativo en otra dirección. Entonces yo voy decreciendo y siempre estoy asegurando que voy decreciendo y bien. Ese es el caso ideal, ¿no? Pero resulta que en la práctica esto no siempre es así. Si ustedes me graficaron, y vamos a hacerlo ahorita en clase, eh, nuestros, ahí está, nuestras líneas de hipótesis con respecto a cómo iban mejorando con el gradiente, notarán ustedes que de pronto teta 0 y teta 1 no convergen con la misma velocidad. O sea, si yo pongo una línea por acá, esta línea primero empezaba a bajar y después empezaba a cambiar de pendiente, o primero baja muy abruptamente. Por ejemplo, primero ustedes pueden llegar a iteraciones en las cuales digamos que empezamos con una pendiente así. Entonces lo primero que logran es el DC y después empieza a cambiar de pendiente muy lentamente. Entonces eso depende de los datos como tal. ¿Qué datos tienen una convergencia más rápida y qué datos no? Vuelvo a repetir. Ustedes pueden que logren una convergencia en teta 0 más rápido que en teta 1 por el alfa que seleccionaron y porque el gradiente de teta 0 va a ser mayor al gradiente de teta 1, o sea que tiene cambios más abruptos, o al revés, eso ya depende enteramente de los datos. Entonces, en la práctica se ve algo así como esto, en el cual por un lado puede que tengan un gradiente más empinado, o sea, por acá, entonces ustedes lograrían la convergencia más rápido en esta dirección, y por otro, lograrían una convergencia más lenta en esta dirección, porque este gradiente va a ser más pequeño, y al ser proporcional al gradiente y a alfa, pues si este es pequeño, pues así yo tengo un alfa grande, igual esta multiplicación va a ser pequeña, ¿no? Entonces, por un lado puede que converja muy lentamente, mientras que por otro puede que converja muy rápido. Entonces ustedes llegan a una solución, por ejemplo, en la cual le dieron a la pendiente, pero todavía tienen por allá arriba el DC, ¿no? Con respecto a sus datos. Y este empieza a bajar muy lento hasta que por fin converge al valor que era. Entonces, esto de aquí es muy común que pase. Vamos a ver entonces una técnica para aumentar un poquito la velocidad de convergencia de ese parámetro. Entonces, primera solución es usar alfas diferentes, pero ya les comenté que eso no tiene mucho sentido, no es tan buena idea, porque si antes tenía un problema para encontrar un alfa, imagínense ahora y que voy a tener problema porque si utilizo un alfa para la convergencia de teta 0 y otro alfa para la convergencia de teta 1, pues donde antes tenía un problema ahorita tengo dos. Entonces esto de aquí no es tan buena idea y no se aplica en la práctica. Lo que sí se aplica en la práctica es hacer que mis características X sean similares. Y ustedes me dirán, pero un momento, no está cambiando
sus características. Y yo les digo, sí, efectivamente estamos cambiando nuestras características y eso cambia nuestro problema a un problema que tiene una solución más fácil, por lo menos desde el punto de vista del pobre algoritmo del descenso del gradiente. Esto al parecer es una mejor idea porque con esto no solo hago que mi algoritmo de descenso de gradiente obtenga gráficas más parecidas a esta, sino también hago que todos mis X, o sea, cuando ustedes, vuelvo a pintar otra vez este diagramita que lo he pintado varias veces hoy, este sería x0, x1, bueno, este siempre es 1, x1, x2, x3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes tengan su matriz de características y eso lo quieran usar para explicar una matriz de etiquetas Y, entonces lo que puede llegar a pasar es, por ejemplo, que el intervalo de este se encuentre entre, por ejemplo, en el orden de 10 a la menos 3, ¿sí? 10 a la menos 3. Y el intervalo de este se encuentre en el orden de 10 a la 3. O sea, ustedes tienen unos datos que son chiquititos y unos datos que pueden llegar a ser enormes. Entonces, eso puede llegar a pasar en la práctica. Así que ustedes miden una variable que creen está correlacionada con una etiqueta, que puede llegar a explicar una etiqueta, y resulta que esta es muy pequeña, pero tienen otra que puede estar en intervalos numéricos muy grandes. Entonces, cuando ustedes van a despejar, puede que inclusive este modelo tenga un fitness o un mejor, cuando hablo de fitness, una mejor relación con un modelo en el cual obvien este parámetro. Entonces ustedes sabían que su modelo, por ejemplo, tenía 5 dimensiones, pero por el hecho de esta dimensión ser tan pequeñita numéricamente, puede que en un modelo de 4 dimensiones tenga una mejor, tenga una mejor aproximación. Entonces, cuando eso pasa, pues ustedes pueden llegar a obviar características y eso a veces no es tan deseado porque definitivamente en el modelo real esta característica era necesaria, solo que como es tan pequeño el dato de entrada, si ustedes no preprocesan estas características, pues simplemente la van a perder. Entonces, para tener en cuenta eso, les voy a enseñar técnicas de normalización de características. La normalización, vemos nosotros que se va a hacer necesaria, ya que al tener características en intervalos similares, se facilita la convergencia de los algoritmos de optimización por el hecho de que las funciones paramétricas se van a ver más como circulitos y menos como esto, y menos como estos óvalos en los cuales uno converge más rápido que el otro. Entonces, para nuestro problema inicial, en el cual queríamos hallar en una gráfica una hipótesis que me explicara esta curva de voltaje contracorriente, o sea, que nos diera la conductancia de estas dos, pues, si lo dibujo así. Aquí hicimos del 0 al 10, hicimos 11 mediciones. El voltaje, entonces, lo variamos cada medio voltio. La corriente la medimos en nuestro circuito, que era por ahora una caja negra, no sabemos qué era, una resistencia de pronto, o una resistencia con una fuente corriente, no me interesa. Y acá obtuvimos estos valores. Entonces, el promedio sería 3.5 voltios, ahí está. Y el promedio de corriente sería 0.6 amperios. Entonces, tenemos ahí. La desviación, esta la estoy calculando de una manera bastante especial. Les voy a poner un video para que ustedes por favor vean después de la clase. La desviación, bueno, en sus horas de estudio, la desviación la calculamos y sería esta a partir de estas 11 muestras, y la desviación la calculamos también y sería esta a partir de esas 11 muestras. Entonces, me dirán ahora, pero bueno, tengo que normalizar. ¿Cómo normalizo? Resulta que no hay una sola manera de normalizar, pueden haber varias. Personalmente la que más me gusta es esta, que quiere decir lo siguiente. Yo tomo cada uno de mis X, mi X normalizado será igual al X en donde estoy, menos la media dividido la desviación estándar. O sea, tomo este valor, le resto este que está acá, y esa resta la divido por este valor que está, por este valor que está acá, perdón, por la desviación. No olvídense que dije en Y no me lo tocan, Y me lo dejan quieto. Ojo que la normalización siempre es sobre X, ¿no? Entonces, eso lo voy a repetir varias veces, porque no, Y me lo dejan quietico. Entonces, ya cuando hago eso, simplemente hago lo mismo para todos los datos y puedo llegar a obtener una tabla así. Entonces, el voltaje normalizado, noten ustedes que la gráfica ya en intervalo de X es diferente.
va desde los negativos hasta los positivos, teniendo en el 0 el promedio. Miren cómo es la gráfica antes. Empezaba en 1, terminaba en 6. Miren cómo es la gráfica ahora. Empieza en menos 1 punto algo y termina en más 1.50 y algo. Bien. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que esta de acá puede ser más fácil para nuestro algoritmo de descenso de gradiente encontrar una convergencia. O esa es la hipótesis que tenemos, que lo vamos a probar ya en la práctica. Entonces, volvemos a hacer nosotros la regresión lineal univariada partiendo de estos datos y miramos bajo los mismos alfa, bajo las mismas iteraciones, cuál llegó a una solución con un error menor. Me preguntarán ustedes, y entonces, pero si cambiaron las X, ¿eso no cambió el problema? Yo les digo, sí cambió el problema, pero tenemos una manera de devolvernos. ¿Por qué? Si nosotros tomábamos un X de antes, digamos que yo ahorita vamos a plantear la solución así. Borrador, borremos estas líneas y digamos que ustedes querían hacer su problema para saber entonces si yo le metía un voltaje, por ejemplo, de 6.5, entonces yo quiero saber a qué corresponde. Entonces, si el voltaje es 6.5 y la línea que me dio a mí de hipótesis es esta, entonces como lo teníamos ahora, esta línea tenía una pendiente teta 1, cortada en 0 en un teta 0, y pues simplemente yo reemplazaba en la hipótesis para los teta 0 y teta 1 que había hallado, ¿sí? Reemplazaba en esa hipótesis 6.5. Y eso me da mi y estimado de acuerdo a mi regresión. Entonces, reemplazar en la hipótesis 6.5 me da este valor y este valor corresponde, no sé, a 1 punto algo. Listo. Entonces, esto mismo lo podemos hacer también a partir de la otra regresión que nosotros hallemos acá. ¿Por qué? Como tenemos el promedio, nosotros vimos que para hallar un valor de x nuevo, de x normalizado, le restábamos entonces el, el promedio y lo dividíamos por la desviación estándar. Pues si nosotros tenemos este de acá y queremos hallar este, pues es este por la desviación estándar y más el promedio. Y ya, no debería ser más. Entonces tenemos una manera de pasar de nuestros valores sin normalizar a nuestros valores normalizados y una relación lineal también entre nuestros valores normalizados y los valores sin normalizar. Así que debería tomar yo el valor de x que me dan, o el valor de x que yo quería, que era 6.5, ese 6.5, tomo los datos de promedio y desviación que yo hallé a partir de mi conjunto de entrenamiento, de mis x, y pues le resto el promedio a 6.5 menos 3.5 y lo divido por la desviación 1.58, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el nuevo x que yo ya quiero predecir. Ese x lo pinto acá y reemplazo en la función de hipótesis que yo había hallado con mi nuevo conjunto de este conjunto y pues eso me va a dar un valor de y. Entonces noten ustedes que como ayer no le hicimos nada, pues nuestra salida simplemente va a ser la misma. Esta es la que a mí me interesa y ese resultado, y pues que va a ser el resultado y va a ser el mismo en las dos gráficas, 1 punto algo y aquí también 1 punto algo. Bueno, bien. Lo siguiente es cómo vamos a seleccionar entonces nuestro alfa. Tenemos dos escalas, una escala lineal, una escala logarítmica aquí pintadas, y tenemos nosotros también un conocimiento que fue la tarea que les pedí, que me graficaran cómo iba cambiando ese J o la estimación del error conforme yo iba avanzando en mi gradiente. Entonces, noten ustedes que ese algoritmo de descenso de gradiente tenía un comportamiento algo así de ese estilo, cuando ustedes lo graficaban. Donde empezaba alto, si ustedes, y después, dependiendo de qué tan lejos estuviera, de mi mínimo, bajaba rápido, 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 hasta que llegaba a un punto en el cual empezaba a decrecer. El hecho de que esta gráfica sea así y no una línea recta hace que no sea muy inteligente el hecho de que mi alfa yo
lo itere de manera lineal y espere comportamientos logarítmicos o cambios logarítmicos en su desempeño. Explicado de otra manera. Digamos que ustedes quieren empezar con alfa igual a 1. Entonces, ustedes vieron que para su problema con alfa igual a 1, digamos que era divergía. Por ejemplo, mira, supongamos que estamos bien arriba en el alfa y lo queremos disminuir. Entonces, divergía. Y ustedes dicen, bueno, si diverge para 1, entonces probémoslo para 0.5. Entonces, bueno, digamos que con este de aquí también diverge. Entonces, el siguiente salto tiene mucho que ver. Ustedes pueden llegar a decir, bueno, si sirvió para 1, probamos para 0.5, entonces probemos para, por ejemplo, 0.0, digamos, bajemos un poquito, 0.4. Entonces, este cambio de aquí en una escala lineal tenía sentido, pero en una escala logarítmica no, porque pasaron de acá a acá y esto no es un cambio muy pequeño. Y se hace aún más pequeño si yo digo 0.3 y 0.2. Ese tipo de cambios no va a tener eh, no va a tener una o no va a producir un cambio lineal como yo lo espero en una escala logarítmica. Si yo espero cambios lineales, o sea que la salida sea el doble de buena con respecto a la entrada, yo tengo que hacer cambios también logarítmicos para eh, compensar el efecto de que J en la práctica con respecto a alfa no varía de manera lineal. Expliquémoslo hacia el otro sentido. Digamos que ustedes vuelven a partir de 1, pero 1 era muy lento. Entonces, como 1 es muy lento, yo quiero aumentar el valor de alfa para que converja más rápido. Entonces, ustedes dicen, probemos 2, pero 2 sigue siendo muy lento. Entonces, ustedes me dicen, probemos 3, probemos 4, probemos 5, probemos 6. Este tipo de escala no tendría mucho sentido tampoco, pues porque es una escala totalmente lineal en un problema igual que se me va a comportar de manera logarítmica. Entonces, para hacer cambios que sí tengan sentido, miremos nosotros entonces de la comparación entre las dos escalas que está acá. Ahí está. Entonces, digamos que volvemos a partir de 1 y nosotros queremos hacer cambios que vayan de acá a mitad, o sea, que sean el doble de significantes con respecto a cómo yo vaya cambiando. O sea, si voy en 1 y quiero tener la mitad del cambio, definitivamente no voy a poner un 5, sino, miren que la escala lineal, si partimos de acá en una escala lineal, un cambio de la mitad en una escala logarítmica es aproximadamente un cambio de 3. O sea, si tomamos de 0 a 10, la mitad es 5, entonces 5 en la escala logarítmica se encuentra muy cercano al 3. O sea, yo cambiaría de 1 a 3 y el siguiente cambio no sería definitivamente 4, sería ya la totalidad de la escala. O sea, si yo quiero cambiar de 0 a todo un orden de magnitud, entonces cambiaría de 1 a 3 para la mitad y a 10 para el que sigue. O sea, cambio de 1 a 3 y de 3 a 10. Y si sigo en mi escala, entonces cambiaría de 10 a 30 y de 30 a 100. Esto si quiero hacer pasos de al doble. Y lo mismo hacia abajo. Entonces cambiaría de 1 a 0.3 y de 0.3, entonces aquí tenemos 0.01 y así sucesivamente. Entonces voy cambiando y voy subiendo, voy subiendo. Si yo quiero no hacer cambios tan grandes, sino un poquito más pequeñitos, entonces borremos esto. Aquí. Y entonces, si yo quiero hacer cambios un poco más pequeños, digamos que yo no quiero cambiar en orden de un 50%, sino a terceras partes, volvemos otra vez a nuestra escala logarítmica. Entonces, si esto de acá es el 100%, 0 y 100%, aquí estaría este 33,333 y aquí estaría más o menos el siguiente. Bueno, en realidad es un poquito. Si divido esto en tres partes, sería como por acá.
la primera y 6.6666 como por acá la segunda. Entonces más o menos ahí estarían las tres partes en las cuales dividimos. Parte 1, parte 1, parte 2 y parte 3. Listo. Entonces, si parto desde 1 y voy aumentando, tendría más sentido, si quiero el primer tercio, un cambio de 2. Ahí está. Y el siguiente, entonces ya el que más se aproxima a este es un cambio de 5. Yo sé que es un poquito antes, pero el más cercano sería este, o sea, 1, 2, 5, y el que sigue pues ya sería 10. Y lo mismo hacia abajo. Si yo quiero un cambio hacia abajo, entonces este sería 0.2, 0.5 y aquí 0.01. Y así sucesivamente, hacia abajo y hacia arriba. Cambios de este nivel ahí ya tienen mucho más sentido para obtener cambios en el comportamiento lineales con respecto al alfa. Entonces, si cambian, si empiezan en un alfa igual a 1 y es muy lento, súbalo en estos saltos, ¿sí? Y si empieza en un alfa igual a 1 y diverge, entonces bajen en estos saltos y prueben a ver. Cuando lleguen a la primera en la cual no divergió, pues ya por lo menos saben que ahí están muy cercanos a un valor ideal para alfa. Y si por ejemplo quieren mezclar escalas, entonces pueden hacer los primeros cambios en escalas de A3 y después sobre ese subir o bajar en escalas de A2. Entonces con eso ya pueden tener un alfa refinado, pero por lo general si empiezan desde cero y en escalas de A3 como esta, pueden llegar a un buen alfa sin tener que hacer muchas iteraciones sobre todo su experimento y llegar a un valor que les converja bastante rápido, ¿no? Bueno, entonces ya lo que nos queda, entonces la parte de ejercicio de clase. Primero, quiero que ustedes normalicen X. Después vamos a verificar y vamos a encontrar el mínimo para J y verificar que efectivamente tienen las mismas características. Miramos a ver si encontramos un buen valor para alfa, como les enseñé. Partimos desde un valor, empezamos a bajar y a subir, pero ya sobre conjunto normalizado. Y por último vamos a desnormalizar los datos. Entonces, que ustedes me dan, yo les doy un valor de hipótesis, digamos X voltios, y ustedes reemplazan en la ecuación que resolvieron con el conjunto normalizado, toman X, lo normalizan y hallan un Y. Y efectivamente deberían hallar que ese Y es el mismo para el caso ideal, para el caso mínimo, que el que hallaron sobre el conjunto sin normalizar. Bueno, entonces vamos a predecir utilizando nuestro regresor, lo que les comenté yo acá, utilizando la desnormalización. Estos dos puntos son básicamente el mismo. Y por último, les voy a dar entonces un conjunto que se encuentra en nuestra tabla de Excel del caso multivariado y vamos a implementar el caso multivariado extendiéndolo a 4 dimensiones. Para esto van a encontrar ustedes anexo a la presentación un Excel en las hojas 3 y 4. Entonces, muchas gracias.